A ver, me activo el video. ¿Me ven? Hola, estamos. Me hace así, usuario, que pone usuario. Se te escucha y se te ve. Me acaba de hablar DNCD4CEDOY, que es Iván Chausovsky, que junto con él hacemos la cápsula de psicoanálisis. Fíjate si podés cambiar tu nombre, ¿no, Iván? ¿Sabes que yo no lo puedo cambiar? No es mi nombre real, es el nombre que uso en Zoom. Recién intenté, pero no pude. Voy a ver después de qué trata. Bueno. Está Facundo, Yani. Gran valor. Compañero y amigo del laboratorio de casos y de la investigación acerca del síntoma primario. Muy bien. Fernando Larraín. Está Zuru también. No los voy a poder ver todos porque me particiona la sala Zoom. A ver la segunda sala. Bueno. Está Milagros Martini también por ahí. Bueno, muchos amigos, muchos amigos. Ariel García, también otro amigo. Y compañero del laboratorio de casos. Y María Cecilia Llenaro, también. Paulina Rosero, ya la habíamos saludado. Paulina, también. Miembro del laboratorio de casos. Bueno, estamos todos los que somos. Por ahora somos 50, vamos a esperar un par de minutitos para ver porque teníamos, no sé cuántos inscriptos, me parece que un poquito más, así que vamos a esperar. Hay algunos chats que voy a revisar. Julieta, gracias a todos por el espacio. Saludos para todos de Elba. Bueno. El chat puede servir. Hay un ruido ambiente. Voy a silenciar a todos. Ahí va. Bueno. Ahí estamos. Son y media. Facundo. Te reinicio el audio. Ahí está. ¿Estás sacando fotos? No, estaba contestando un mensaje. Ah, pero podés sacar unas fotos. Bueno, saco una foto, a ver. Pongan pose linda. ¿Estoy bien ahí? Muy bien. Una más, una más. La última. Excelente. Bueno, acá estamos en la cápsula de psicoanálisis, este espacio que surge a partir de una conversación que tuvimos con Iván Chausovsky, luego de una de las actividades especiales del laboratorio de casos, que hicimos ya creo que el 30 de marzo, parece un montón de tiempo, pero es poquito, ¿no? 30 de marzo, no sé qué pasó, ¿un mes? Bueno, pasaron muchas cosas en el medio. Bueno, y en esa reunión conversamos con él, post reunión, para poder armar un espacio que llamamos cápsula de psicoanálisis, que en principio, como surge de una actividad
especial del laboratorio de casos, esperamos que tenga ese mismo espíritu, el espíritu del laboratorio de casos, que es un espacio en el que en grupos reducidos los analistas se juntan para conversar acerca de distintos casos que están teniendo porque les resultan de algún interés, y nosotros pensamos en el laboratorio que el poder compartir esa experiencia con un procedimiento que fuimos forjando, pensamos que compartir ese material entre analistas nos va a permitir ayudar más a nuestros pacientes, cosa que, bueno, está funcionando y bastante bien, y bueno, y como desprendimiento se hizo ese evento, y de ese evento surge esta idea, digamos, de la cápsula de psicoanálisis, que es un intento de generar un registro, como se genera en una cápsula del tiempo, que uno abre, guarda algunas cosas que están en el ambiente de uno, como para en unos años volver a abrir y poder revisar, ¿no?, lo que uno pensaba en ese momento, qué es lo que estaba pasando. Y nos pareció que estaba buenísimo hacer eso ahora que está pasando tanto, ¿no?, por el tema de la cuarentena preventiva obligatoria, por lo menos en Argentina, pero sobre todo aquello respecto de lo cual la cuarentena, aquello por lo cual la cuarentena existe, que es la presencia de este virus que nos tiene a mal traer, el COVID-19. Bueno, nos pareció que era propicio armar un espacio como para poder ir recolectando los materiales particulares que surgen durante esta época, como para poder en unos años revisar, y poder así ver qué pensábamos, y bueno, eso, coordinar nuestra acción de ese momento, que es futuro, con lo que pasó en ese pasado, que es este presente. Entonces la idea es esa, que la cápsula de psicoanálisis sea un espacio colaborativo como para que todos vayamos volcando esos materiales particulares que surgen en la demanda actual, las cosas que pasan en la consulta actual. Vamos a volver a abordar un fenómeno que ya trabajamos en la primera cápsula de psicoanálisis, un fenómeno que nos resultó novedoso, y escuché recién de una colega de Puerto Rico que va a hacer una actividad vinculada a eso, porque también le llamó la atención este mismo fenómeno, sin que ella haya visto la cápsula anterior, lo cual a nosotros nos da la idea de que estamos en la buena senda, que efectivamente se trata de un fenómeno novedoso. ¿Y este qué es? El incremento súbito de los sueños en los relatos de los pacientes, y sobre todo esos sueños que son interpelativos y llevan al paciente a trabajar cuestiones que tienen que ver con su división subjetiva, su conflicto, digámoslo así, esencial, como ser hablante. Y hoy vamos a hablar específicamente de un tipo de estos sueños interpelativos, que son las pesadillas, ¿no? O sea que lo que vamos a hablar está en continuidad con lo anterior, pero vamos a abordar específicamente en nuestra cápsula esos registros, ¿no? Vamos a hablar de las pesadillas por Zoom, como me decía una colega por mail. Me quiero inscribir para hablar de las pesadillas por Zoom. Y yo dije, oh Dios mío, es cierto, el Zoom se ha vuelto una verdadera pesadilla para nosotros, ¿no? Entonces vamos a hacer las pesadillas por Zoom ahora, cada uno después va a poner su cara de monstruo
y hacemos una gran pesadilla por Zoom. Bueno, más allá de la bobada, efectivamente hay algo de lo pesadillesco en este modo actual de comunicación que se ha instalado a partir de este problema real que tenemos, el problema del virus que por ahora parece no ha encontrado una solución más eficaz que la cuarentena. No lo hemos encontrado todavía. Bueno, entonces vamos a hablar específicamente de esos sueños interpelativos que son las pesadillas. ¿Qué nos viene a decir? ¿No? Esa es la actitud que uno tiene que tener como analista, me parece a mí, ¿no? Como, ¿qué nos viene a decir este incremento de pesadillas? Nos gustaría conversar acerca de eso. Y bueno, voy a tratar, digamos, de llegar a alguna formulación respecto de eso, la explicación que me di a mí, que estuvimos conversando con algunos amigos y colegas del laboratorio. Y voy a intentar, digamos, hablar de una función que me parece podría tener la pesadilla en la dirección de la cura. O sea que es un fenómeno que quizás nos pueda dar algo para nuestro trabajo. Pero bueno, eso va a ser a posteriori, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que dejemos un registro de lo que pensaban algunos analistas en el 2020 respecto de un fenómeno notorio, para volver a pensar juntos más adelante. Crear esta especie de cápsula del tiempo para luego abrir y ver si encontramos ahí un registro que sea de utilidad. Ojalá que sea así, que generemos un registro que sea de utilidad para todos nosotros. Entonces, bueno, me acompaña Iván, ¿no? Y bueno, yo quería conversar con él, ¿no? ¿Qué son estas pesadillas, ¿no? ¿Qué nos podés decir en cuanto a sus aspectos manifiestos? Hola Lucas, gracias por el pie y por el espacio generado a vos y entre todos, ¿no? Digo, los laboratorios de casos, el psicoanálisis en cuarentena, y ahora estas cápsulas de psicoanálisis para pensar un poco eso, ¿no? El mundo onírico. Bueno, a partir de eso, Lucas me sugirió algunos textos, digamos, para poder pensar lo que pasaba ahora, y también recopilamos algunas pesadillas de usuarios en redes, y encontré por lo menos algo bien claro, que son tres características de las pesadillas, si se quiere, esta es una palabra mía, bien primarias, ¿no? Una cuestión que podemos pensar vinculada al cuerpo. ¿Cuáles son estas tres características? La sensación de miedo, un miedo intenso, de terror. La dificultad para respirar, una cuestión de ahogo, algo que aprieta el pecho. Y una sensación de parálisis también, si se quiere, de desposesión del cuerpo, ¿no? Hay muchas cuestiones que se repetían en las viñetas que amablemente nos compartieron gente en las redes sociales, y algunas más interesantes, otras distintas, había de todo, ¿no? Algunas me llamaban la atención, pero se repetían estas cosas, ¿no? Una sensación de miedo, un miedo mortal. Ahí aparece un poco la idea esta de angustia, ¿no? Terror y angustia, pero muy, muy intenso. Por otro lado, le decía la dificultad para respirar, la cuestión de la asfixia, sentida en el pecho incluso, ¿no? Como un peso agobiante que no me permite respirar, algo insoportable, ahogo, también manifestaciones típicas físicas de la angustia. Y por otro lado, esta sensación de parálisis, ¿no? Como una convicción de que no me puedo mover,
la impotencia motriz, no puedo dar respuesta, mi cuerpo no es mío, ¿no? Vuelve a aparecer esta cuestión del horror y la angustia, y la incapacidad de expresarlo, incluso aún mediante un grito. Estas serían como 3 características principales, si se quiere, de la pesadilla. Por otro lado, hay una figura enigmática súper interesante, que no sé si en el latín se le dice incubus, succubus. Vamos a decirle incubo, incubo, incubo. Yo le digo incubo, Bueno. para evitar el latín que siempre me hace sentir un poco alejado de las palabras. El incubo. El incubo, ¿no? Con acento en la I, ese esdrújula. Es una esdrújula, muy bien. Y este es súper interesante porque también aparecen un montón de pesadillas. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Por favor. Porque hay muchos colegas que están en la sala, pero se les ve nada más el nombre. Y es realmente impactante ver solo nombres. Y sin la imagen. Si pueden en algún momento, si es que pueden, encender la cámara, sería interesante, porque está bueno poder compartir de alguna manera cara a cara y que no se transforme en una especie de oscuridad ahí, en donde puede aparecer de pronto algo. Iván, discúlpame, sí, pero me pareció como que estaba bueno. Tomo algo de esto, porque incluso la figura enigmática es como aterradora, ¿no? Como vos decís, una cara que no está, algo que no está claro, ¿no? Así que no sean incubos y súbense si quieren. Pero es involuntario, no es que quieran ser malos, están ahí en su ser de cuadradito con nombre y no quieren hacer ningún mal, ¿viste? Pero de pronto ahí atrás podría aparecer un... ¿no? Un incubo. Sí, un incubo o un sucubo, ¿no? Porque digamos, hay como en la mitología antigua, como se planteaba una cuestión de un demonio que se te viene encima, de acuerdo, decía, al género. Una idea que nosotros vamos a tratar de dejar de lado, así que quizás en el 2020 los demonios tienen otra conformación de género, no sé, vamos a pensarlo desde otro lugar. Pero aparece en el cubo. Exactamente. Inclusive. Es un elemento repetitivo que si se quiere lo podemos relacionar con un montón de cuestiones, no hay que irse a la antigüedad, sino de las películas, ¿no? Como en las películas de Disney puede estar, no sé, Maléfica, Freddy Krueger, el hombre lobo, ¿no? Tipo, el vampiro que viene y te saca algo, ¿no? Te saca... Hay como esas figuras, inclusive también un montón de figuras que son enigmáticas. Este es un elemento usual que aparece siempre, pero no por eso vamos a decir que, bueno, la pesadilla lo tiene que tener, pero es un elemento repetitivo, ¿no? Que es interesante pensarlo. Hay un texto, On the Nightmare, en la pesadilla, de Ernest Jones, estamos hablando de 1910, 1920 creo que es, en el cual Jones insiste que la pesadilla se engendra a partir de la represión de un componente, él dice femenino, del instinto sexual, que esto podría ser pensado como incestuoso. Vamos a ver qué quiere decir incestuoso. Me parece que lo interesante de lo que trae Jones es que, bueno, rechaza cierto biologicismo para tomar cosas psicoanalíticas, cosas de Freud, bueno, fundamentalmente la represión, ¿no? Algo que se manifiesta, que nos dice algo, que puede ser usado en la clínica. Entonces, de alguna manera, el planteo que hace es que hay un intento muy fuerte de reprimir, que hay un pujante deseo incestuoso, hagamos comillas en incestuoso, planto una pregunta, pongo una semilla ahí para que después esto derive en lo que cada uno pueda razonar, o entre todos, ¿no? ¿Qué será incestuoso? Esto genera la pesadilla, ¿no? Máximo intento de reprimir, pujante deseo incestuoso. Y Jones dice que la pesadilla para él siempre es un ataque sexual de un demonio lúbrico, odioso. Hago otro punto, pongo otro marcador. ¿Qué será este demonio? ¿No? Este demonio extraño, ¿no? Que aparece en las pesadillas,
que no queda bien claro, pero está bueno. En realidad es interesante que eso. Jones, por un lado, lo pone exclusivamente en la represión sexual y no advierte quizás otros posibles mecanismos inconscientes que quizás se desarrollan con el tiempo, que bueno, también tomamos algunas cosas del seminario 10 de Lacan, de la angustia. Hubo un encuentro también en esto del laboratorio de casos y eso, que fue a fin de febrero, ¿no, Lucas? Que hiciste el seminario del objeto del temor. Sí, es el seminario interrumpido que yo quise hacer el 29 de febrero, justamente con la idea de el 29 de febrero marca una cosa interesante porque se produce cada 4 años. Entonces yo dije, voy a hacer algo el 29 de febrero para después, dentro de 4 años, hacer algo el 29 de febrero y ver cómo cambió mi modo de pensar desde ese 29 de febrero hasta el siguiente. Y sí, fue acerca del objeto del temor, que ya a mí me venía interesando ese concepto a partir de algunos casos en donde había aparecido repetitivamente una especie de bicho, de Slenderman, una cosa, una figura muy particular, y me pareció que era interesante pensar, digamos, un modelo como para poder entender la fenomenología clínica de eso, porque además se vincula en un caso, digamos, que podría llamar como canónico respecto de la presencia del objeto del temor, se vincula con una fobia infantil y también con el sueño repetitivo de la infancia, que es para nosotros un concepto bastante importante, ¿no? Si uno sigue los lineamientos de la interpretación de los sueños tal cual lo expresó Freud, o inspirados en esa afirmación. Él dice que el psicoanálisis es equivalente, un psicoanálisis equivalente al análisis del sueño repetitivo de la infancia. Me parece muy interesante. Bueno, entonces ese objeto del temor aparecía en esos planos, ¿no? Y por eso quería armar un seminario, pero justo, ¿no?, apareció este COVID, y hizo que no nos pudiéramos reunir más. Ahora, bueno, apareció esta forma de reunirse, pero ese día fue hermoso, porque vinieron, no sé, como 30 y pico de personas a mi consultorio, fue un lío total, y empezamos a abordar ese tema con la idea de investigarlo, en definitiva, ¿no? Un seminario clínico era la propuesta. Pero bueno, las cosas cambian, mutan, y evidentemente eso que había empezado y fue interrumpido retorna ahora en esta cápsula de psicoanálisis, ¿no? Vos me habías comentado de eso de los usuarios, que te habían comentado algunas pesadillas, no sé si las tenés. Sí, tengo las dos Si pesadillas querés a hablar mano. de eso, no sé. Voy a cerrar con una pequeña cosita, esto que vos decís que, bueno, que un poco en el seminario hablaste, ¿no? Una pesadilla siempre tiene su cubo, y me acuerdo que hiciste un dibujo, ¿no? Que era una figura misteriosa, iluminada, que estaba ahí en una puerta. Entonces vamos a pensar qué es este súcubo, este demonio, pero tomo 2 citas de Lacan y paso a los testimonios de los usuarios de las pesadillas que nos mandaron. En el seminario 10, Lacan dice: la angustia de las pesadillas es experimentada como la angustia del goce del otro, ¿no? Lo cual ahora podemos pensar si es una posición pasiva o es el goce del otro, ¿no? Tenemos una pregunta ahí también abierta para ver qué es este súcubo. Y bueno, y también otras citas que habla de que oprime el pecho, y también aparece algo del enigma, ¿no? Un ser que interroga, una figura de pesadilla que al mismo tiempo es una figura interrogadora. Hay algo que no queda claro. Es una pregunta, dice, es una pregunta en forma de un significante que se propone a sí mismo como opaco, lo cual es la posición del enigma. Bueno, la gente... Hice así una convocatoria en Instagram y la gente empezó a escribir, mandar mail, un montón de pesadillas. Seleccionamos dos por ciertas cosas que nos interesaban. Una dice así: Maléfica estaba en la misma pileta que yo y quería matarme.
pero solo me acuchilló en la pierna y me desperté con un dolor horrible en el muslo. Un cuchillo en el sueño que se transforma en un dolor en el muslo. O un gigante entraba a casa y mataban a todos, pero yo sobrevivía porque me hacía la muerta. Ahí creo que combina otro sueño, otra pesadilla, otra imagen onírica, ¿no? Que también esto es interesante, es una obviedad, pero no me parece menor, ¿no? A ver, ¿qué es un sueño, una pesadilla? Es una imagen sensorial. La traducción siempre está tomada por el lenguaje, por el intento que hace esa persona de contar lo que sintió. Pesadilla número 2. Fue en 2 tandas. Hace unas noches soñé con un hombre que tenía cara, pero que no puedo recordar, en una tremenda moto roja que terminaba en un círculo, tipo guardacascos, que mataba a alguien en la calle y yo lo veía. La persona en la moto empieza a andar rápido hacia mí y yo me levanto toda transpirada. Ayer a la noche sueño con la misma persona, pero mi padrino había vengado a esa persona muerta. Entonces, el de la moto lo buscaba, no sabía dónde vivía, pero sí el barrio. O sea, cuenta que la pesadilla sigue en 2 días distintos. Veía como escenas de mi padrino en su casa, escondido, que no era su casa, con la familia. Pero se pudre todo cuando también veo que estaba mi papá, y como de fondo veo esa terminación de la moto. Entonces me digo, está cerca y está papá ahí. Y voy en... Esto es material para Jones, ¿no? Que hablaba del deseo incestuoso, ¿no? Y dice, y voy en auto hasta allá. Pero cuando estoy a unas cuadras me doy cuenta que me sigue este forro en la moto, pero con la cara toda tapada. Así que me desvío encima a hacerse tipo persecución. Y termino como volando y cayendo en el patio de la casa de mi padrino y grito, papá, y viene para acá, cuídate. Y aparece interrumpiendo en la puerta el chabón, el misterioso, ¿no? Me apunta con una cosa rara que tenía como fuego y también me levanté transpirada. Tengo flashes de algunas calles y la casa de mi padrino, que no es la posta, y unos juegos que hacían lesijes de él. Estas son Muy las 2 bien. viñetas que tomamos. Ahora, esta es una pesadilla en 2 tandas, como quien dice, bueno, hoy dejo la serie y la continúo mañana, pero de pesadilla. Pero Totalmente. como vos decís, ¿no? Están esos elementos repetitivos, ¿no? Ese súcubo, íncubo, ¿no? Aparece constantemente, y esa cosa del sin cara, muy interesante, cosa que también tenía la pesadilla del paciente que hablé el 29 de febrero, ¿no? El hombre de sobre todo se llamaba esa, como esa especie de Slenderman, que no tiene cara, ¿no? Es así como nada, ¿no? Muy interesante. Y la pregunta que vos te haces, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? A ver, espera un segundo. Ahí está. Escuchaba el sonido. ¿De dónde viene, ¿no? Esa presencia, ¿no? Del súcubo, ese ser de goce, ¿no? Del que habla Lacan, ese bicho, ¿no? Del que no se puede escapar uno, ¿no? Esa cosa rara que pasa en las pesadillas, que uno se quiere escapar de eso, pero algo te lleva ahí a estar siempre cerca de él. Una cosa muy extraña es ese súcubo. Y uno puede preguntarse, ¿no? Genuinamente, ¿no? ¿Cuál es la razón, ¿no? De que ese bicho adquiera tanto peso en una formación que es psíquica, que es propia, digamos, ¿no? Hablando así ingenuamente, uno podría soñar con cualquier cosa, pero sueña justamente con un bicho que te persigue, que te goza, que te planta una pregunta que no podés responder, ¿no? ¿Por qué aparece eso en el sueño? ¿De dónde adquiere el prestigio ese ser que pesa? ¿De dónde viene? ¿No? Uno se pregunta, ¿por qué ese súcubo en particular?
¿Por qué aparece? Y me pregunto además, continuando con la reflexión clínica, ¿no? ¿Puede el análisis, puede un psicoanálisis extraer algún dato de la aparición en el campo, digamos, tomando una noción que utilizo yo siempre, que es la de ocurrencia transferencial, ¿no? ¿Puede aportarnos algún dato que aparezca en forma de pesadilla en la escena de la ocurrencia transferencial, o sea, en el encuentro analizante-analista? ¿Puede ser tomada la pesadilla como un material para nosotros? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? Esas tres, un poco en continuidad con la pregunta que vos te hacías, ¿no? ¿De dónde adquiere peso ese súcubo? ¿De dónde saca la energía como para pesar tanto? Asfixiar. Y si podemos extraer alguna consecuencia interesante para el análisis de esa persona a partir de la aparición como material en los sueños que nos traen para nuestra consideración. La escena de la pesadilla para nosotros es muy interesante, porque, bueno, acá está Patricio Vargas. Hola Patricio, ¿cómo estás? Patricio Vargas es de Junín, pero bueno, ya es de todos lados. Patricio Vargas me invitó una vez a dar un seminario a Junín el año pasado y hablé justamente de el rol que tiene, ¿no? O digamos, la estructura similar que hay entre la pesadilla y la escena del desencadenamiento de la enfermedad. Tenía un nombre, algo así, el seminario, ¿cuál es el motivo por el cual alguien consulta al analista o algo así, o un nombre más técnico que es la precipitación del síntoma en los momentos de pasaje, así, digamos, es un nombre como un poco más técnico, y es notorio, digamos, cómo la estructura de la pesadilla se replica muchas veces en el relato que nos trae un paciente en la primera entrevista, porque en el momento en donde se produce el desencadenamiento de la enfermedad que lleva a consultar, se produce una escena pesadillesca, pero peor que la pesadilla, porque se produce en la escena de la vida de vigilia, ¿no? Uno podría decir, digamos, algo así general, ¿no? Que uno más o menos está bien en la medida en que la pesadilla no pasa a la vida de vigilia, ¿no? Pero bueno, si se presenta esa pesadilla en la vida de vigilia, ahí se produce una reacción que nosotros conocemos como desencadenamiento de la enfermedad. Un poco de eso hablé en ese seminario tomando el caso de un famoso deportista. Entonces tiene interés para nosotros en términos generales la pesadilla. En principio por esto, ¿no? Porque se parece mucho a lo que nos relatan los pacientes cuando nos dicen el motivo por el cual vienen a vernos. Pero me parece que se puede extraer algo más de eso, a partir de lo que dice Iván, de los ejemplos que nos trajo, ¿no? De Maléfica, y el hombre de la moto, ¿no? Me parece que se puede extraer algo más de la presencia de esos íncubos en los sueños, ¿no? Y voy a apoyarme en esas pesadillas que te comentaron, y también en dos viñetas clínicas muy reducidas de pacientes en el transcurso de la cuarentena preventiva por el COVID, ¿no? Entonces me parece que pueden ser interesantes para guardar en la cápsula, ¿no? Todos me escuchan bien, ¿no? Háganme así. Ahí está. Bueno, les leo las viñetas clínicas como para que después desarrollar alguna idea respecto de la función
clínica que puede tener la pesadilla. Dice así. Bueno, el primer caso, una paciente que es médica, con mucho recorrido profesional, múltiplemente ocupada antes de la pandemia, y profesionalmente respetada por su desempeño en la tarea y su capacidad además didáctica. Sin embargo, bueno, ahora su actividad laboral se redujo porque en principio hay procedimientos que no se pueden realizar por el tema del COVID. Y está, digamos, respetando la cuarentena. Ha empezado a trabajar, obviamente, con una cantidad de cuidados enormes, ¿no? Que son los que tienen que realizar todos los profesionales de la salud que están en contacto con pacientes. Bueno, me dice en este contexto que sueña con que la clínica está atestada de pacientes y que ha tenido sueños recurrentes de eso, y que ya ha tenido muchos, digamos, en esa línea. Yo le pido que me relate uno, ¿no? Y en ese contexto me dice, me hace unas aclaraciones, que son las siguientes. Cuando intubas a alguien, porque ella está en ese procedimiento, le quitas la autonomía de los ritmos vitales. Te apoderás de eso, digámoslo así, a través de dos maniobras, la intubación y el soporte cardiovascular. Tenés 15 segundos para hacer el procedimiento porque el paciente, si no, entra en deuda de oxígeno. Y tenés que ponerle un tubo en la tráquea. Y si no lo haces bien, bueno, se imaginan la consecuencia, ¿no? El paciente se muere. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Por el cual, digamos, como para que se entienda por qué es tan pesadillesco lo que sueña. Y me dice, en el sueño todos están mirándome en el quirófano y yo no pudiendo intubar al paciente. Le digo que sí, que está muy claro, digamos, lo pesadillesco de la escena, sobre todo por el uso del gerundio, ¿no? Y yo no pudiendo intubar al paciente. Eso está como siempre ahí en el texto de las pesadillas, ¿no? Y yo no pudiendo, y yo tratando de escapar y yo no pudiendo, eso también está muy presente en los textos. Y me dice, sí, y además aparece un personaje, siguiendo el sueño, ¿no? Me lo dice, un troglodita, que le marca, es un troglodita, pero está vestido así como profesional, ¿no? Como un médico más, y me marca, ¿no? Me pide que le diga lo que pasó, ¿no? Como diciéndome, hiciste mal. Me dice además, parecía Torquemada. Yo le digo, ¿quién es Torquemada? Bueno, en ese momento no. Y me dice, es el fundador de la Inquisición, ¿no? Fin de primer sueño. Segundo sueño. Un paciente sueña algo que lo hizo despertar angustiado. Sueño que voy al mercadito con mi mujer, salimos y me doy cuenta que me olvido la caja de mis compras y mi DNI adentro de la caja, adentro del mercadito. Intento entrar y el guardia de seguridad me dice que no puedo, que tengo que seguir el protocolo. Le digo que acabo de salir y no me deja pasar, y se queda con mi caja, y no puedo hacer nada. Me desespero, esto no debería estar pasando, y
me despierto. El paciente mismo dice, destaca el término protocolo, porque él también es médico. Y eso le hace alusión a una preocupación constante que él tiene ahora, y en definitiva todo médico que, digamos, tome muy en serio su profesión, es una de las cosas que atormentan, ¿no? El estar actualizado respecto de los protocolos. Y entonces ese término que aparece en el contenido manifiesto del sueño le va directamente a esa preocupación, ¿no? Que hace que él tenga que estar permanentemente al día, ¿no?, respecto de esos protocolos, y que además agrega, dice que con el tema del COVID, los protocolos cambian constantemente y uno tiene la sensación de estar todo el tiempo desactualizado, ¿no? Y yo le digo, claro, es la pesadilla de un emergentólogo, le digo, ¿no? El estar pendiente de los protocolos hace que en un momento tan pendiente todo el tiempo de los protocolos, hace que uno esté pensando todo el tiempo si es el protocolo adecuado, ¿no? Es una pesadilla kafkiana. Y le digo, me hace acordar a un chiste de Quino, ¿no? Y le muestro el chiste. En realidad se lo cuento en ese momento porque no lo tenía a mano, pero lo busqué para ustedes. A ver si lo encuentro ahora. Es este. ¿Se lee? ¿A qué no saben prohibido qué? Bueno. Algo así. Llega un momento en que no se sabe ya qué está mal de tanto estar pensando en cuál es el protocolo correcto. Se vuelve pesadillesco. Pero es cierto, aparecen estos íncubos, estos súcubos, ¿no? Por un lado este Torquemada, y por otro lado este guardia de seguridad estricto en cuanto al uso de protocolos. No, hay que respetar el protocolo. Entonces, digo, para decir lo que quería decirles hoy, volviendo a las preguntas iniciales, ¿de dónde adquiere el íncubo de las pesadillas el peso que quita la respiración? Porque eso es lo que hace este Torquemada. Mira y quita la respiración. ¿De dónde adquiere, ¿no?, ese prestigio? Y siguiendo la pregunta, ¿qué utilidad clínica puede tener tomar estas formaciones psíquicas como material del análisis? Yo no sé si les habrá pasado a ustedes, quizás me pueden decir ahora, les voy a dar la palabra rápidamente para comentar. ¿De dónde piensan que extrae el prestigio? No sé muy bien cómo hacer para darle la palabra a todos. Tengo que iniciar. ¿Cómo hago para reiniciar todo el audio? No lo encuentro. Igualmente me parece que quien quiera hablar lo puede decir en el chat y simplemente se activa el y sonido. Le doy... Bueno. No sí. tenés que activarlo vos. Se puede activar cada uno, entiendo. Perfecto. Buenísimo, gracias Iván. ¿No? ¿De dónde extrae, ¿no?, estos íncubos? ¿Dónde extraen estos íncubos en los ejemplos que leí? ¿Les parece a ustedes el prestigio que los hace tan oprimentes? Me pongo así como un incubo. Del super yo, ¿de dónde puede ser? Del super yo, dice Iván Chausovsky.
¿De dónde extrae su prestigio el íncubo? ¿No? Es una pregunta que uno puede hacerse. Bueno, lo digo yo. Lo que a mí me parece, y que está bastante claro en estos casos, es que estas demandas asfixiantes están en línea con un discurso, dicen del ideal por ahí, muy bien, algo de eso voy a decir, ¿no? Porque estos íncubos, ¿no? Claramente Torquemada, pero también el guardia de seguridad, que es el rey de los protocolos, ¿no? Extraen su peso de un discurso, de unos significantes ideales que ordenan la persona o ese lugar en donde uno, ¿no? En estos casos estos pacientes, se encuentran representados como personas ante el otro social, inclusive ante sí mismos, ¿no? Están en continuidad discursiva con el discurso médico, para decirlo de alguna manera. Son formas degradadas, claramente, de ese discurso médico, ¿no? Tanto Torquemada como el necio de los protocolos, ¿no? Pero hay que decir que ese prestigio no les viene porque sí, sino porque son las mismas representaciones en relación a las cuales esos pacientes afirman su ser en este momento, ¿no? Digámoslo así. Son formas degradadas de las referencias simbólicas en las que se sostienen como persona, como yo ideal. Figuran una demanda radical de esos discursos sobre su persona. En la medida en que ellos están reducidos a su ser de médicos. Y muy fuertemente, voy a decir, en el contexto actual, porque los médicos saben muy bien lo que está pasando ahora con lo que les piden. No solamente desde las instituciones, sino también sus pacientes, y sobre todo ellos mismos respecto de su propia persona. En esta situación en la que, a causa del virus, son llamados a enfrentar una situación de bastante riesgo. Entonces, para decirlo en otras palabras, los íncubos, esto es lo que me empecé a decir yo, y me parece que puede servir como para orientarse un poco respecto de las pesadillas en este momento, los íncubos figuran la presencia de una demanda radical que no puede desfallecer. ¿Pero por qué no puede desfallecer? Porque justamente está hecha esa demanda radical de la misma materia en la que se sustenta el yo. Están hechos de la misma materia en la que se sustenta el yo al que se reduce el sujeto en función del ideal del yo. Entonces, esa aparición de ese íncubo, ¿no? Es que es una especie de doble del propio ser en lo imaginario, un doble del modo en que alguien se presenta como persona ante los demás y ante sí mismo, un doble de esa persona que uno cree ser. La pesadilla es la aparición de ese doble. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Esa presencia del doble, cosa que nos lleva directamente a la formulación freudiana
en lo siniestro, ¿no? Facundo Yani dice que sí, ¿no? ¿Qué decís, Facu? Apretás la barrita y ya te Sí, activas. sí, que efectivamente hay en la pesadilla la presentificación de lo ominoso. Esa es la referencia al horror. Borges decía en una conferencia que se llama La pesadilla, que lo propio de la pesadilla es ese sabor del horror. Y pensaba que efectivamente ese sabor del horror está dado por la presentificación del ominoso, que Freud lo plantea muy claramente, como estabas diciendo vos, en referencia a la aparición del doble. Exacto. Es notorio cómo Freud encuentra en ese dato clínico, ¿no? Que es ante la aparición de uno que bien podría ser uno, pero que no es, que se suscita el fenómeno de lo siniestro, ¿no? Bueno, ese es el tono de las pesadillas, cuando aparece este ser que es semejante, pero que no es uno, pero que bien podría ser. Porque lo dice así Freud, en una referencia que es llamativa, porque él utiliza el término de gran otro, es uno de los lugares en la obra freudiana en donde aparece el otro con mayúscula. Es muy notorio. Dice así: el carácter ominoso del doble solo puede estribar en que el doble es una formación oriunda de las épocas primordiales del alma ya superadas. La aparición del doble terrorífico nos muestra una regresión a épocas en que el yo no se había deslindado aún netamente del mundo exterior, ni del otro, con mayúscula lo escribe. Está en la página 236 de la edición de Amor-Rortus, si quieren ir a buscarlo. Es bien notorio, ¿no?, que él utilice el término otro con mayúscula, ¿no?, para ahí, porque al parecer en la pesadilla lo que aparece es el retorno de ese doble, y ese doble habla de esa falta de deslinde con el otro. Entonces yo me figuro lo siguiente, porque estas son pesadillas de médicos, ¿no? Como esta es una época como para que se generen pesadillas de médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el lugar en donde están representados los hace objeto de una demanda tal que hace que su propia persona se les transforme en un ser exterior que les exige por el solo hecho de representarse allí. Es un punto en donde, entonces, por el hecho de estar afirmado en una identificación, el ser hablante se hace objeto de una demanda que no puede rechazar, porque si la rechaza, deja de ser. Rechazar una demanda que va directo al ser implica el perder el ser afirmado en ese lugar. Entonces se está en una posición muy particular, ¿no? Tenés que ser, pero si sos, entonces pesa sobre vos una demanda imposible de responder, ¿no? Y entonces ese ser que uno era en lo simbólico se aparece, ¿no?, en la escena de la pesadilla como un otro, ese otro que es uno, cuando está inscripto en el lugar del gran otro, cuando uno no se deslinda bien del lugar en el que se lo espera por estar inscripto en el lugar del otro. Por eso, la escena de las pesadillas actuales no es ilógico que aparezcan en los sueños de los médicos, esas personas que son llamadas a responder ahora a ser idénticos a su función. Entonces,
quizás, y con esto una pequeña cosita que me dije clínicamente, si esto es así, ¿no? Siendo que si este modelo es correcto como para entender la pesadilla, uno puede ver en la pesadilla una especie de hint, ¿no? Una especie de mensaje, de aviso. Hojaldre, ojo, porque acá hay un ser, ¿no? Hay un consultante que está jugándose fuertemente en una identificación ideal, y esa identificación es tan radical que se vuelve contra el propio ser y amenaza con tomar su lugar. Bueno, más o menos esto pensé yo como para, ante la aparición de esta serie de pesadillas, de sueños interpelativos en esta época actual, y tenía ganas de que quedara registrado en nuestra cápsula de psicoanálisis. Me gustaría también ahora escucharlos a todos, que vayan comentando sus experiencias, y también, digamos, si quieren comentar algo a partir de lo que nosotros venimos diciendo con Iván, ¿no? Nos gustaría ahora abrir un poco la charla como para ver qué piensan de lo que nosotros pudimos observar y las cositas que pensamos. A ver, voy a ver si puedo, porque yo antes tenía un botón para reiniciar el audio, si no, hagamos así. Los que quieran hablar, por favor, reinicien su audio o simplemente aprieten la barra espaciadora, que cuando aprietan la barra espaciadora ya se les activa el audio. Lucas, ¿puedo agregar algo? Por favor, Facu. Quería agregar que respecto a lo que vos dijiste, la no posibilidad de deslinde del otro y a la vez esta identificación tan radical al ideal, me parece que es esa situación la que presta un poco de contenido a lo que aparece como representación en las pesadillas, que para mí juega en un tándem que creo que Iván situó bastante bien, que es el de la persecución y la imposibilidad de huir, ¿no? Porque si huir implica rechazar esa demanda tan radical y se pierde el ser, es imposible. Y a la vez esa presentificación de peligro, ¿no? Como algo que persigue y de lo cual no se puede escapar, que al decir de los redondos sería lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir. Bueno, me parece que en las pesadillas queda muy representado el gráfico. Gran frase. Y una segunda cuestión a remarcar, me parece que hay también en pesadillas donde hay una preeminencia de los afectos, sobre todo de la angustia, ¿no? Y es a donde aparece asociado estas cuestiones corporales que también situaba Iván a partir del texto de Jones, ¿no? Sobre todo el tema de la asfixia y demás, que tiene que ver con esto aplastante de esta demanda de la cual no se puede huir. Parece que esa articulación da en la tecla con el contenido representacional del sueño y a la vez esta figura de lo ominoso. Exacto. Muy bien, y eso, muy bien, ¿no? Porque eso lleva perfectamente a lo que decía Iván, ¿no? Respecto de la afirmación de Jones, de la presencia de un deseo incestuoso, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿cuál es? ¿De qué incesto se está hablando, ¿no? ¿Cuál es ese deseo? Del no deslinde del otro, ¿no? Quedar fagocitado, por eso. Claro, pero sería una reducción decir no, porque en realidad lo que quiere es estar con la madre, estar con el padre, digamos, sería como una especie de degradación, ¿no? De nuestra referencia, ¿no? Conceptual, porque en definitiva del incesto del que se trata es de ese que se produce cuando alguien se juega enteramente en el yo ideal y eso lo pega, ¿no? Como si fuera un robot programado, ¿no? Al ideal del yo, en el lugar del gran otro, ¿no? Ahí parece que se produce esa fusión pesadillesca, pero pensando que esa fusión se produce a partir de esa interfase de relación que es el yo, ¿no? Lo imaginario, o eso
que nosotros decimos, ¿no? Es la persona que nos representa, ¿no? Esa cosa incestuosa, entonces, hay que pensarla con estos términos, ¿no? Te diría con el esquema de las observaciones que hace Lacan al informe de Daniel Lagache. Qué interesante, Facundo, ¿no? La idea esta que cerrás con la idea de los redondos, de la imposibilidad de huir de uno mismo, ¿no? De la propia piel es la que no lo deja huir. Recién se me armaba una idea medio tragicómica, ¿no? Si este incesto es con... O sea, ¿qué es este incesto sino? Cuando alguien se juega enteramente en el yo ideal, decía Lucas. Iván, a mí me hacía acordar a algo también, si me permitís, que más allá de salvando las distancias con los médicos, ¿no? También los pacientes que uno trata y hasta uno mismo, está en una situación actual también de alguna manera asfixiado de tanta demanda o de ser convocado a distintos lugares, por ejemplo, no sé, los que están, no sé si escuchan el ruido de los niños, convocados a falta de deslinde, demanda hacia ellos, demanda hacia el trabajo, en donde de alguna manera no hay posibilidad de huida, como decía Facu, ¿no? No hay alternancia entre ser demandado y poder... Continúen ustedes porque ahí se... Sí, me parece muy claro en el caso de los médicos, ¿no? Bueno, soy el médico el que tiene que saber, pero en realidad esto se traduce a cualquier cosa. Recién cuando lo hablaba Lucas yo lo pensaba, digo, esto también es un peso para, no sé, el que dice yo soy músico, entonces tengo que tocar bien. Digamos, es esa lucha que tiene uno con uno mismo en cualquier circunstancia. Hoy día con los médicos, claro, se pone de manifiesto. Es notable ahí como el ejemplo, pero en realidad es eso, en el momento... A mí me está pasando con la transmisión en vivo, porque todo el tiempo me estoy cayendo de la transmisión porque me falta el wifi y de pronto me viene ahí la pesadilla, es una pesadilla. ¿Puedo agregar algo? Bueno, ahí se congelaron todos de vuelta, no sé si... Sí. Adelante, Suyai. ¿Quién sos? Me quedo pensando en esto de la demanda del otro, del gran otro, y pienso que en este contexto, en mi caso yo soy docente, ¿no? Y me parece que nos está pasando a todos, desde el lugar que tenemos en la sociedad, ¿no? Las demandas en cuanto a nuestro lugar, ya sea desde el trabajo o el lugar que ocupamos en casa, en el trabajo, bueno, en todos los lugares donde habitamos, hoy es una gran pregunta. Estamos todo el tiempo viendo de qué manera nos tenemos que actualizar, ¿no? Como le pasa al médico, pero me parece que nos pasa a todos en todos los ámbitos, porque todo se reconfiguró. Entonces, hoy, en mi caso, me pregunto, ¿cuál es la tarea docente hoy en día, ¿no? ¿Es mandar una tareita por internet? ¿Es salir a recorrer las casas a llevar comida? Entonces, todo eso se empieza a reconfigurar y hay algo del yo, ¿no? De esto de qué función cumplo, o cuál es mi deber, o qué quiero, que está en una gran incógnita. Y me parece que ahí aparece algo también del terror, ¿no? Como del horror, esto que un poco nos acecha en las pesadillas. Pues. Muy bien, yo escuché muy poquito, no sé si ahora me escuchan. Sí. Bueno. Escuché muy poquito, sí escuché algo que dijo recién Cami, me parece que muy interesante, y también algo de lo que había dicho Cecilia Llenaro, ¿no? Que lo fui reconstruyendo porque un poco habíamos hablado antes, ¿no? De la demanda que se dirige al ser, ¿no? Pero que no solamente tiene que ver con la profesión en estos casos, sino al ser, por ejemplo, ser de madre, ¿no? O ser, ¿no? De una empresa, por ejemplo, tener que responder a las funciones que uno tiene en la empresa, ¿no? Eso hace que la demanda sea muy difícil de matizar, de moderar, porque
la cuestión actual es como si no hubiera lugar a dónde ir, si no es al de responder a lo que se pide de nosotros, ¿no? Eso inclusive, quizás en algún momento podamos hablar, porque eso también nos sucede con nuestros pacientes, ¿no? Que quizás, lo digo personalmente, quizás por el tema de este nuevo modo de atender en forma virtual, ha hecho que uno haga el esfuerzo de conexión con el paciente y eso ha transformado un poco las cosas, ¿no? Como inclusive genera unos desencuentros muy interesantes en la transferencia, ¿no? Como ocurrencia transferencial, ¿no? De un paciente que espera que uno vaya y lo busque, que lo llame en una situación en la que de ordinario uno recibe al paciente porque ese paciente quiere consultar por algo con nosotros, ¿no? Entonces, esta situación ha dado vuelta a la cosa y eso produce algunos desencuentros a nivel de la transferencia, ¿no? No me llamaste, yo te estaba esperando, cuando en rigor, en general, la cosa es al revés, ¿no? En esos desencuentros aparece algo bien interesante, ¿no? Pero muy difícil en este momento para muchos separarse de eso que se espera de nosotros. Pueden continuar, digamos, conversando, no es que yo voy a seguir hablando. Ahí dicen en el chat, sí, por ejemplo, bueno, no aparece el nombre, tiene como yo una sigla de letras. Dice, sí, pensaba en eso, como analistas también estamos atravesados por esto que se espera de nosotros. Antes comentaba Suyay, sí, incluso los distintos modos del ser, en cada ámbito, en cada espacio, se me viene esta separación entre el ser mujer y ser madre. De repente todo conviviendo en acto constante. Exacto, es un poco también lo que decía Cecilia, ¿no? Esa cuestión de que inclusive los que nos rodean, ¿no? Empiezan, los que ocupamos funciones de padre, digamos, ¿no? Los que nos rodean empiezan a generar una serie y una cantidad de demandas regresivas, que antes ya se habían superado. Estoy pensando en los niños, ¿no? Como la demanda de una presencia en un lugar por el miedo a tal, por el miedo a cual, cuando eso ya se había superado, lo digo esto, y en Cecilia está viniendo Joaco a saludar a la pantalla. Mejor ejemplo que ese no hay. Acá hay una pregunta más. Sí, decime, dice, Iván. Julieta, dice, a mí me gustaría saber si hay alguna razón por la cual es que se han incrementado los sueños y las pesadillas. ¿Qué relación tiene con la cuarentena en sí misma? Si es que se sabe. No soy psico, pero atiendo personas y me traen este tema. También me pasa en lo personal. Bueno, eso lo hablamos la vez pasada en la cápsula, en la primera edición de la cápsula que se llama Los sueños en la cuarentena, ¿no? Sí, eso está en YouTube, lo pueden encontrar simplemente buscando en el canal de Lucas, ¿no? Sí, pero bueno, para tomar esa pregunta, ¿no? Habíamos invitado a Alejandro Rey, que nos dijo que ante determinadas situaciones estaba estudiado el hecho de que por situaciones de peligro exterior o por la situación misma del aislamiento, habíamos pensado eso también, se incrementaba la actividad en determinadas áreas del cerebro, decía él, que facilitaban, favorecían la conexión con el mundo de los sueños, digámoslo así, y la aparición de estos sueños. Me parece que nosotros igual ahora con esto añadimos una cuestión más, digamos, más de nuestro campo, más psíquica, digamos, ¿no? Porque es también una situación esta, la del COVID, y la cuarentena, que nos llama a nosotros a ocupar una función de una manera que antes no era tan así, no era tan así. Recién leía un artículo que escribió mi hermana, que es arquitecta, que ella trabaja
en cuestiones de organización de espacios de trabajo, digamos, eso es su línea de especialidad, su área, ¿no? Y decía, ¿cómo va a cambiar esto, el modo en que se trabaja? ¿No? Esa cosa de estar siempre online, que un poco ya había empezado con la invención del BlackBerry, que ustedes saben, ¿no? Que BlackBerry es una broma de mal gusto, ese término. BlackBerry es la pelotita que le ponen a los esclavos para que no se escapen. Eso es una BlackBerry. Bueno, el BlackBerry, la introducción del teléfono celular y el estar siempre en línea, ha generado una nueva revolución, diría, en el trabajo, pero en definitiva yo creo que asistimos a una revolución, diría, en el modo en que se produce, una revolución industrial, al ser que nosotros estamos ahora en una especie de call center generalizado, en donde la demanda de pronto aumenta, ¿no? Los que han trabajado en call center saben esa pesadilla, ¿no? La demanda aumenta y uno tiene que ver de qué manera arreglárselas con esa demanda, sin dejar arrasarse, pero sin por eso dejar de hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Su trabajo, ¿no? Bueno, la organización del trabajo va a cambiar a partir de esto. La organización de la demanda va a cambiar para todos nosotros, y nosotros me parece que está bueno que pensemos, digamos, cómo hacer con eso, con nuestros pacientes, en nuestro trabajo, pero también como para poder hablar con los pacientes respecto de esto, ¿no? Porque el problema es si esta revolución de las comunicaciones se lleva puesta a la subjetividad, o sea, el espacio para la intimidad, el lugar para no ser, que para nosotros es muy importante, porque es el lugar en donde puede aparecer el gesto espontáneo, lo que no es programable, lo que no está en la programación de la demanda, de lo que se espera. Yo creo que reflexionar sobre esto es muy importante para nosotros en nuestro trabajo, pero también para nuestros pacientes. Hay un montón de mensajes. Ahí está. Sí, dale. Que a mí me da la sensación como que la situación de cuarentena pone de relieve de una manera muy patente estos conflictos con el ideal que por ahí, como se conjugan, aparecen todos en el mismo momento, estamos todo el tiempo viviendo juntos, el trabajo no cesa nunca porque es 24/7, ahora con los mails y demás, se produce como un fenómeno en donde es asfixiante, es alienante y es asfixiante, es como muy análogo a una pesadilla. Entonces, a mí se me ocurre, por lo que ustedes decían, que por ahí el incremento de sueños raros o de pesadillas un poco responde a esta sensación hasta corporal de ahogo, de por ahí estar demandado o tomado por distintos ámbitos o convocados a ocupar distintos lugares que de por sí ya generan fuera de la cuarentena situaciones de conflicto, pero que ahora están más potenciados porque aparecen todos juntos, en donde por ahí es complicado para el yo poder poner un límite, poder ordenar o poder alternar algo de esto. Eso. Muy bien, nosotros lo sabemos, ¿no? Porque los analistas sabemos que el síntoma es un punto de rechazo a la demanda, ¿no? Y por eso hay un ruido, los silencio a todos. El síntoma es un punto en donde aparece un rechazo a una demanda arrasadora, ¿eh? El modelo de eso es el síntoma anoréxico, ¿no? Que muy bien describe Lacan en su modelo, ¿no? El síntoma anoréxico aparece como modo de decirle que no a una demanda que arrasa al niño, y entonces el síntoma aparece como soporte de un deseo de nada, ¿no? Que es un deseo, digamos, de comer nada, que es un deseo, digamos, bastante precario, pero en definitiva es un deseo que le permite
al ser encontrar un espacio, ¿no?, para su mismidad. Cosa que si siguiera los caminos exclusivamente de la demanda, eliminaría. Entonces, la respuesta anoréxica del síntoma es lo que nosotros respetamos cuando viene un paciente a consulta, no lo curamos inmediatamente, porque sabemos que su síntoma es una respuesta de su subjetividad, es una expresión de su subjetividad. Nunca anulamos eso, sino que tratamos de extraer de ahí ese gesto espontáneo, ese salto de creatividad ante la presencia de una demanda que pretende codificarlo cual si fuera un robot programable. El problema es que, además, esa demanda es constituyente de nuestra existencia como seres humanos y sería, diría hasta tonto, pensar que la salida es rechazarlo plenamente, porque es en esos significantes que nos aporta el otro en los que nosotros podemos afirmarnos de alguna manera. Bueno, me gustaría que hablen, que me comenten un poquito, que nos comenten un poquito respecto de otras experiencias. Espero poder seguir en línea y no caerme. Ahí apareció Facu. Hola, en el chat te estaban preguntando algo. Sí, usuario. Quiere hablar usuario. ¿Cómo te llamas? ¿Quién me quiere hablar? Patricio, yo hablé, pero no sé. Ah, no es usuario, es Patricio, porque no te veo en la pantalla, perdón, Patricio, decime. Pero estoy, ¿me ves? Lo que pasa es que me aparece en otra pantalla, seguro. A ver, para que te busco. Sí, se te ve cuando hablas y se te escucha claro, fuerte y claro. Perfecto. Ahí está, sí. No, ahí te... yo quería decir dos detalles, me parece, ¿no? Teniendo en cuenta lo que dijiste, Lucas, de que tal vez en la pesadilla se ponga en juego algo muy extremo de la demanda del ser en el lugar donde se inscribe en el otro, ¿no? Pensaba que esa coyuntura donde el psiquismo produce una pesadilla son coyunturas muy particulares en la que tiene que haber un proceso de regresión, ¿no? Para volver a ese punto donde el sujeto estaba inscrito como falo del otro, en esa cosa de recubrimiento de las faltas, ¿no? En esa cosa imaginaria. Y a su vez pensaba que si bien estamos en un momento de demandas apremiantes, para que esa demanda a un sujeto particular se le vuelva productora de una pesadilla, tiene que haber algo de sí que toque ese punto de regresión para llegar a ese punto donde entre él y el otro todavía no había inscrito una diferencia. Porque eso obviamente no le pasa a todo el mundo, a pesar de que estamos todos apremiados. Ese era el primer punto. Y el Claro, segundo... perfecto. Estoy de acuerdo, por eso mismo me parece que es bien interesante ubicar si efectivamente se da algo de esto en la pesadilla, puede ser una pista muy interesante por dónde tiene que ir el análisis, ¿no? Sí. Eso, Lucas, por eso, y eso quería decirlo con otro detalle que dijeron ustedes, ¿no? Porque cuando describía a tu colega la cuestión de las características de la pesadilla, uno si escucha rápidamente también podría caer que en el estadio de vigilia una pesadilla podría ser parecida a un ataque de pánico, ¿no? Con esta cosa de la irrupción. Pero estaría bueno hacer una diferencia ahí, porque me parece que en el pánico el sujeto está arrasado y casi que no trae ningún material, excepto todas las respuestas corporales del pánico, pero en la pesadilla todavía hay algo de la dignidad del sujeto, porque trae cierto material de figuración que si bien hace saltar el proceso primario como guardián del sueño y alguien se despierta angustiado, sin embargo queda de ahí una figuración que sigue pidiendo interpretación y palabra en ese borde de lo indecible del pegoteo entre el sujeto y el otro. Entonces me parece que la pesadilla todavía tiene algo de la dignidad del sujeto tratando de elaborar y traer material, a diferencia de lo que sucede
en esa cosa donde el otro arrasa, que también podría ser un ataque de Claro, pánico. en la medida en que esa persona va al análisis, ¿no? En definitiva, Y no, porque claro, en el marco de un análisis, digo, ¿no? Sí, sí. es cotidiano que haya pesadillas y no por eso haya consulta, ¿no? Claro, Pero que sí, haya en el una marco de un pesadilla no análisis, significa que sea... Sí, 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 eso. Sí, sí. Que esto sea una eh, formación de inconsciente necesita de la escena transferencial, claro. Eso estoy de acuerdo. ¿No? sí, Si sí. Lo no, que es pasa una pesadilla. inclusive, hay una transformación más para hacer, porque, bueno, yo acá tengo mi esquemita, ¿no? El ARPOT, no sé si se ve. La agencia representante de pulsión, la ocurrencia transferencial y el síntoma. Yo había pensado que tanto la pesadilla y ahora que vos mencionás el ataque de pánico, es algo que va directamente de la agencia representante de pulsión, o sea, del conflicto inconsciente, a la escena de la transferencia, ¿no? Como ocurrencia transferencial, pero en sí, que nos relaten una pesadilla o que nos comenten también de una escena de pánico, no hace per se que eso se articule con el síntoma. Más bien, cuando alguien Claro. viene y relata, ¿no? No sabes lo que me pasó, no sabes con qué soñé, ¿sí? No espera que surja de eso una interpretación del síntoma, digámoslo así, ¿no? Nosotros necesitamos que lo que es conflicto inconsciente pase por el síntoma, ¿no? Como para que el paciente diga, cada vez que me conecto en la reunión de trabajo, siento que me ahogo, ¿no? Necesitamos que haga este paso por el síntoma como para que ese síntoma, si llega a aparecer como ocurrencia transferencial en la escena con nosotros, ¿no? Para decir un ejemplo medio burdo, sí, y eso mismo me pasó el otro día cuando pensé que tenía que venir análisis, me agarró el mismo ahogo que me pasa en la escena del trabajo. Necesitamos que haga esta circulación, ¿no? Por el esquema, desde la agencia representante de pulsión hasta el síntoma, y también la ocurrencia transferencial, como para que nosotros podamos hacer esa lectura, ¿no? Y que no sea solamente una repetición, una compulsión a la repetición directamente del complejo inconsciente. No sé qué pensás, Pato. No, sí, perfecto, eso más. Está en regla con lo que planteabas en la anterior cápsula, el anterior respecto de los sueños, que si bien nosotros conocemos algo del sueño, lo único que conocemos es el relato del sueño. Y para que ese relato del sueño sea material de acceso al inconsciente, es ahí en el marco de la escena transferencial y en el marco de la interpretación para que eso se pueda sintomatizar, ¿no? Y pueda traer otras ocurrencias para la construcción de la otra escena, digamos, ¿no? La de los pensamientos inconscientes. Exacto. Sí, eso sin esa punta del arpo, claro, no va, digamos. Claro. Sí, aparte, digamos, el analista tiene que creer que de los sueños, digamos, tiene que creer en el sentido científico del término, tiene que tener conceptos como para entender que el sueño trae algo para analizar, ¿no? Eso es muy importante. Sí, claro. Sí, ¿no? A veces hay versiones de psicoanálisis que prescinden de la interpretación de los sueños. Es algo muy extraño. Bueno. La verdad es que ha sido una conversación muy, muy, muy interesante. Por lo menos espero que haya sido así para ustedes también. Esperemos que les pueda servir para alguna utilidad y que, digamos, efectivamente esto ustedes lo puedan también observar en su clínica cotidiana, ¿no? Y que pase esto que pasó con la compañera de Puerto Rico, ¿no? Que también observó esto y va a haber una charla Zoom respecto de los sueños en la cuarentena, ¿no? María Victoria, ahí estás todavía. No estuve en la otra cápsula,
Yo me preguntaba por el tema de la sofocación de los deseos que hay en la cuarentena. Y si eso es lo que tiene alguna asociación con el soñar más. Ah, la sofocación al estilo de, tomando el modelo de el sueño de los niños. Sí, una cosa infantil, ¿no? Que también tiene que ver con este exceso de demanda, ¿no? Que ante una demanda excesiva o mismo las características represivas que tiene la cuarentena en muchos países hoy, hay una sofocación de los deseos, digamos, diurnos, más cotidianos, que hace que entonces se despierten estos deseos inconscientes que dan una posibilidad de, bueno, desde el vamos iba, ¿no? De la génesis de sueños y de tratar de abordar cosas que ni siquiera se habían perfilado en el análisis. Entiendo, bueno, bien interesante. Bien interesante, ese, habría que hacer una exploración a esos sueños de realizaciones de deseo. Sí, no sé si, o sea, si realización para poder perfilar, o sea, como una cuestión básica que tiene el sueño de poder poner palabras ahí, traer significantes para lograr abordar esta situación de incertidumbre absoluta y de desconcierto en el que el sujeto se encuentra hoy, que o ante el exceso de demanda o ante la imposibilidad de enfrentarse a ese no saber, y la sofocación de los deseos, hay ahí una oportunidad del sueño de brindar otra escena, palabras, significante, como un material de que poder construir otra cosa, ¿no? En este momento que como una tanto se especie necesita. de buffer de la demanda. Sí, ¿no? bueno, o sea, ir por detrás de la pantalla conciencia, como dice Freud en la interpretación de los sueños, que puede ser la pantalla Zoom, y ver un poco qué hay detrás de eso desde la singularidad. Muy bien. Lo pensaba desde ahí y lo pensaba, lo pienso presentar. Hay un cuento de Haruki Murakami, que es un autor japonés, que podría cuestionar si es una pesadilla lo que él trabaja en ese sueño, pero que abre a la protagonista a poder cuestionarse un montón de situaciones de su vida. Es muy interesante el sueño, desde una perspectiva no analítica, ¿no? Pensé que ibas a contar el cuento. Bueno, los espero el lunes. Ah, muy bien, muy Zoom. bien, nos dejó ahí, perfecto. Bueno, dale, después pasanos la dirección, el Te paso enlace. la promo, sí, es un Dale. Zoom desde aquí, desde Puerto Rico, pero Bueno, claro, aquí en Puerto Rico tampoco hay tanto discurso analítico, entonces es como un nivel, diría, silvestre de entrada, ¿no? A este discurso analítico que no está tan embebido como en Argentina, ¿no? No se puede hablar desde ese lugar, es más de entrada. Y me parece que en la cuarentena los sueños nos dan esa posibilidad, esa puerta de entrada, a ver qué hay detrás de las pantallas y qué hay de uno detrás de esas pantallas. Pero es algo como más primario, diría. exacto, está muy bien, ¿no? Pero pensar al sueño o cualquier formación del inconsciente, el lapsus, Uh-huh. y el síntoma mismo, como algo que hace función de rescate en relación a la demanda, nos orienta fuertemente en relación a la dirección de la cura, ¿no? Se me vino a la memoria ahora un breve fragmento de la psicopatología de la vida cotidiana que también tiene que ver con los médicos, ¿no? Es uno de esos fragmentitos que hacen los colaboradores de Freud, creo que es Hans Sachs, dice algo así, de un lapsus que él tuvo. Dice, un paciente, un amigo, seguramente enfermo de muerte, le consulta a él como para que lleve adelante su tratamiento, que se ocupe de los tiempos finales de su vida y así. Y entonces él dice, no sin resistencia, dice, lo hice,
y le dice al amigo, bueno, te vamos a internar en el sanatorio ERA. Y ERA, sí, H-E-R-A. Y entonces el paciente le dice, pero eso es una maternidad, es una clínica de maternidad, le dice el paciente. Le dice, no, tranquilo, en el sanatorio ERA uno puede internar a cualquier paciente, ¿no? Entonces se queda como azorado, ¿no? Como dice, no creerás que yo quiero matarte, le dice, ¿no? Pero en ese lapsus uno puede leer, digamos, si tiene una concepción silvestre del psicoanálisis, dice, bueno, lo que pasa es que hay un deseo asesino. No, lo que aparece ahí es el deseo mismo, ¿no? En el lapsus mismo, ¿no? Del tipo que está llamado a cuidar a su amigo, ¿no? Siendo médico, responsabilidad que todos los médicos, digamos, sufren, ¿no? En el caso de que tengan que hacerlo, si se equivocan y dicen que sí, ¿no? Entonces, ante esa demanda que no le permite escapatoria, aparece el lapsus como aviso, ¿no? De, ojo, si vos aceptás esa demanda, ¿no? Hay algo tuyo que se muere, en definitiva, ¿no? Entonces el lapsus viene a ser, por la vía del inconsciente, rescate del ser respecto de la demanda. Un rescate que no es rechazo absoluto, sino, me parece un poco lo sugerís vos, ¿no? Como una interpretación de esa demanda que permita a uno el espacio del deseo, ¿no? Una interpretación de la demanda que haga que esa demanda no cadaverice, sino que inclusive pueda servir de apoyatura para el impulso vital. Me gusta la palabra que usás, rescate. Rescate, rechazo también. Lo que pasa es que rechazo suena feo, pero poder decir que no, es muy importante poder decir que no. Recatarse, ¿no? Puede tener que ver con eso. Sí. Bueno, yo disculpen que fue un poco accidentada de mi parte esta participación, me quedé sin internet, no sé qué, espero que se haya quedado grabado, porque me parece que Zoom graba independientemente de que yo esté en línea. Ojalá sea así, así podemos tomar todo el material que nos brindaron ustedes con sus comentarios, sus opiniones y experiencias compartidas, como para poder incluirla en la edición de la cápsula, que seguramente aparecerá en YouTube en algún momento y podrá ser accesible como la primera edición. Así que, bueno, no sé, Iván, ¿vos querés decir algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? Yo simplemente quiero agradecer a todos por este espacio en el cual estoy aprendiendo mucho, así que no mucho más. Gracias. Sí, yo también, estoy aprendiendo un montón de esto. La verdad, eso es una oportunidad hermosa, poder conectarse con un montón de gente que está trabajando dedicadamente en algo que por lo menos a mí me apasiona y a muchos de acá también, yo los conozco. Bueno, eso, muchas gracias por estar, les mando un abrazo fuerte, traten de zafar de la demanda asfixiante que no garpa. Bueno, nos saludamos. Gracias. Chao. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. A la próxima.